En este video vamos a hablar sobre el petróleo. Los participantes son Norma Higino, María Ceballos y Pablo Pared. Bueno, para comenzar vamos a explicar qué es el petróleo. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente hay que separarlos. De sus derivados se obtiene el combustible que usamos para el transporte y para calefaccionarnos. Cuando hablamos de transporte hay que pensar no solo en el que usamos para viajar de un lugar a otro, sino el necesario para abastecer todas las cadenas de suministros. El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Un mundo como el de hoy, sin la presencia del petróleo, estaría devastado por la escasez de suministros, las hambrunas y las guerras. El etileno o eteno es uno de los derivados del petróleo obtenido durante el proceso de cracking. De su polimerización se obtiene el polietileno, que es uno de los plásticos más comunes y materia prima para la producción de otros plásticos, como el PVC del que están hechas las tuberías o el PET a partir del cual se hacen los envases, entre otros. Además, los derivados del petróleo se utilizan para la fabricación de ceras, aceites, limpiadores, disolventes, precursores de otras sustancias químicas, breas y fármacos. ¿De dónde viene el petróleo que consumimos? El petróleo tiene su origen desde el Carbonífero en adelante, hace más de 250 millones de años. La teoría más aceptada sobre el origen del petróleo tiene que ver con la transformación de restos orgánicos. Pero contrario a la creencia popular, la mayor parte del petróleo no proviene de los restos de dinosaurios, sino, en primera instancia, de microorganismos, algas, plancton, organismos fotosintéticos, cuyos restos han decantado en cuerpos de agua como lagos, zonas pantanosas o mares poco profundos. Esto es porque si la profundidad del agua es mucha, las corrientes serían más fuertes y arrastrarían los restos, impidiendo su acumulación. Para que se produzca el petróleo lleva mucho tiempo, millones de años para su formación. Se necesita la descomposición de la materia orgánica en condiciones anóxicas, es decir, anaeróbicas. Además de sedimentos, se requiere de movimientos de placas tectónicas, lo que lleva a que queden depositados los restos orgánicos, que estos pasarán a estar sometidos a alta presión y temperatura, superiores a 50 y hasta 150 grados Celsius. Sin embargo, con la acumulación de restos orgánicos por sí solos, nunca obtendríamos petróleo. Se necesita un cambio geológico para que estos restos queden enterrados. Hoy en día, Texas, la Patagonia, el estado de California, las principales cuencas petroleras continentales, sabemos por los rasgos geológicos que todas ellas estuvieron sumergidas, lo que implica que hubo enormes procesos de sedimentación que puede ser que haya dejado que el agua siga estando arriba. Estos cambios geológicos hicieron que estas estructuras descendieran, formando parte de, por ejemplo, una placa de subducción. Entonces, estos restos que vienen del continente caen sobre estos restos orgánicos y quedan depositados. Es así como comienza el origen del petróleo. Con el paso del tiempo, millones de años, todo lo que fueron biomoléculas por acción de la temperatura se terminarán y desintegrando en otras formas. Las moléculas que alguna vez formaron parte de los seres vivos ahora serán las moléculas que van a formar el futuro petróleo. Con todas sus transformaciones dejarían de ser restos orgánicos y pasaría a ser un líquido al que llamaremos petróleo. En la antigüedad se usaba para impermeabilizar los botes y en la construcción. El alquitrán, un residuo del petróleo, se utilizaba para asfaltar las calles. Los egipcios lo usaban en la preparación de las momias para embalsamar a los muertos. Los primeros lugares de donde se extraía el petróleo eran en las cercanías de la región de Azerbaiyán. Su capital, Bakú, era uno de los principales lugares de donde se extraía el petróleo. Este afloraba a la superficie entre las rocas. Es por eso que desde ahí viene su nombre. Petro significa piedra y óleo, aceite. Al-Razi fue el padre de la química. Él es el que descubre la destilación del petróleo y el ácido sulfúrico.
Haciendo las destilaciones es que descubre el etanol en el siglo IX. Cientos de años después se llega a la producción del querosén y su utilidad. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con la revolución industrial en marcha, primero en la zona inglesa, luego en Norteamérica y por último el resto de Europa, la explotación del petróleo y el proceso de destilación se hicieron cada vez más complejos. ¿Cómo llegó el petróleo a dominar el mundo? La historia de cómo el petróleo llegó a dominar el mundo está indudablemente ligada a la historia de un hombre. John Davidson Rockefeller es recordado como uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, pero también denostado por los métodos que utilizó para enriquecerse. Era un inversor de bolsa que con sus ahorros compró una destiladora de petróleo, a partir de la cual podría producir queroseno y coque. El querosén se vendía a la gente para la iluminación de las lámparas y calentadores. El coque era un desecho del petróleo y se vendía como fuente de carbono que se utilizaba en la producción de acero. En 1870 fundó la Standard Oil Company. Rockefeller ambicionaba que su compañía fuese dueña de todas las refinerías de la región. Con este objetivo en mente, se dispuso a comprar todas las destiladoras de la competencia. Aquellos que no quisieron vender sus propiedades fueron llevados a la bancarrota mediante estrategias económicas e incluso a veces a través de medios ilícitos. No teniendo suficiente con esto, compró grandes extensiones de terreno con pozos petroleros. La mayoría de los pozos petroleros estaban situados en zonas poco pobladas, pero sus destiladoras las tenía cerca de los núcleos urbanos. Esto lo obligaba a trasladar el petróleo en trenes de carga. Rockefeller analizó la situación y descubrió que el 80% de la ganancia de los trenes no era por los pasajeros, era lo que Rockefeller pagaba por el transporte del petróleo. Entonces se planteó comprar empresas de trenes para transportar su petróleo y así generó un gran monopolio. Además, empezó a comprar y construir oleoductos que iban desde los pozos hasta la destiladora. Pasaron los años y Rockefeller previó que la electricidad desplazaría el queroseno como fuente de luz. En ese momento, un joven ingeniero llamado Henry Ford patentó un motor que funcionaba con algo parecido a lo que conocemos hoy en día como biodiesel. Rockefeller quería usar el querosén como combustible para los automóviles, pero los químicos le sugirieron que la energía explosiva de la combustión del querosén era muy poco y que era mejor utilizar otro derivado. Entonces surgió la idea de usar la nafta, que en ese tiempo era muy barata y era básicamente un desecho. A partir de la producción de motores a nafta, la Standard Oil comenzó a levantar lugares donde vender la gasolina. La Standard Oil Company abarcaba todos los aspectos de la comercialización, desde la extracción, producción, transporte, la refinación hasta la venta final de los productos. Desde ese momento se transforma la geopolítica del mundo. Países como Dubái y Qatar son producto de la Standard Oil Company. Rockefeller compró pozos petroleros por todo el mundo. Vaca Muerta fue descubierta por la Standard Oil, al igual que el petróleo en Venezuela, en Brasil, etc. Rockefeller se había convertido en la persona más influyente del planeta, hasta que en Estados Unidos se aprobó la ley antimonopolio y la Standard Oil fue declarada monopolio ilegal y fue condenada a dividirse. De esta división surgieron las grandes compañías petroleras de la actualidad, como ExxonMobil, Texaco, Chevron y también YPF en Argentina, bajo la presidencia del general Mosconi, el primer presidente de YPF. Lejos de darse por vencido, Rockefeller vio en esta situación una oportunidad para ganar más dinero y en cada fracción de venta compró un pequeño porcentaje de acciones. Esto porque él previó los avances de la tecnología y pensó que, por eso las acciones iban a subir. Tal como previó, las acciones se dispararon y Rockefeller se convirtió en la persona más acaudalada de la historia. Gran parte de la configuración actual del mundo es causa de la influencia de la Standard Oil Company. Localización. Para localizar los yacimientos se detonan cargas específicamente diseñadas para que emitan ondas S y P. Estas ondas rebotarán en los distintos materiales devolviendo una vibración como respuesta. Así, de forma parecida al sistema radar que utilizan los murciélagos, es posible determinar si encontramos un sólido, un líquido, si el material es duro, blando o viscoso. En definitiva, nos permite saber el tipo de sustancias que se encuentran enterradas. Extracción. Hay tres formas de extraer el petróleo. La primera es la convencional. Se monta una torre de extracción y se usa una polea para subir y bajar la broca con la que se perfora la tierra. Cuando la presión del reservorio empieza a bajar, se coloca una bomba de extracción. La segunda es la no convencional. Esta se utiliza cuando nos encontramos frente a yacimientos con volúmenes aislados de hidrocarburos. La perforación es igual que la anterior, pero al llegar a yacimientos se hacen orificios y se bombea agua, arena y aditivos a alta presión, generando vías en la roca de micrones de espesor, que funcionan como canales por los cuales puede fluir el petróleo. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. El tercero es el método offshore. Este se utiliza cuando el yacimiento está sumergido bajo el agua.
Se utilizan plataformas de perforación para su extracción. Transporte. Una vez terminada la extracción, el petróleo y el gas son almacenados en contenedores o distribuidos por conductos. Destilación y refinamiento. La destilación del petróleo es el proceso por el cual se obtienen los derivados del crudo mediante el aumento de la temperatura para llevarlo a distintos puntos de ebullición, mientras que el refinamiento es el proceso completo por el que se obtienen productos derivados del petróleo. La destilación es una de las partes del proceso. Existen la destilación simple y la destilación fraccionada. La destilación simple se utiliza para aquellos productos en los que los puntos de ebullición son muy diferentes y mediante la condensación se pueden extraer uno de los componentes con facilidad. Destilación fraccionada. Los componentes del crudo tienen distintos puntos de ebullición, que hacen que la temperatura deba ser distinta para cada uno de ellos. Por eso se utiliza una columna de fraccionamiento. En ella los vapores se elevan en función de su densidad, creando distintos tipos de productos derivados. Este rango de ebullición se refiere al intervalo de los puntos de ebullición de cada fracción separada, debido a que son mezclas de hidrocarburos con distintos componentes y por lo tanto poseen puntos de ebullición diferentes. Antes de ingresar a la torre de destilación, el petróleo crudo es calentado a una temperatura de aproximadamente 400 grados Celsius para vaporizar esta sustancia y que sea separada en la columna en orden creciente de su rango de ebullición. Luego, el petróleo va a ingresar a una torre de fraccionamiento llamada topping a 385 grados Celsius. Sube por todos los orificios o plataformas, cada uno tiene un valor de temperatura específico. Todos estos orificios tienen salidas por donde esos líquidos van a pasar. En el topping, en la parte superior, entre unos 30 a 50 grados Celsius y a presión atmosférica, se obtiene propano, etano, butano, GLP o gas licuado de petróleo. Luego reciben otro tipo de fraccionamiento en una torre de destilación más pequeña, en donde se le va a hacer otro destilado a alta presión y baja temperatura. En forma líquida y en cada uno de los niveles se irán evaporando y fraccionando cada uno de los gases para ser almacenado en una especie de esfera. En el segundo nivel, por debajo de los gases, a unos 100 grados Celsius, se obtienen las naftas, conocidas como nafta virgen, que va a ir a otro proceso para ser tratada. Planta de hidrotratamiento. En esta planta se le va a hacer una limpieza a la nafta, se eliminarán impurezas, se le sacarán átomos de azufre y metales pesados como el plomo. Dependiendo de la empresa, por ejemplo, la empresa YPF en Argentina, la nafta pasará a una unidad TAME. Para Acción pasará a una unidad Powerformer. La nafta va a ser tratada con un compuesto llamado MTBE, más conocido como metil terbutil éter. En estas unidades se le hace un aumento de octanaje para separar nafta super y nafta pre. Se hace un mejor proceso de filtrado e hidrotratamiento. Esto hace que la nafta tenga menores impurezas, por lo que permite obtener una capacidad temporal explosiva de la nafta. El octanaje, desde la química, podemos decir cuántas moléculas de 8 carbonos hay de la mezcla. Continuando con los niveles del topping, a unos 180 grados Celsius se obtiene el querosén. Al querosén se le hace un hidrotratamiento. Para liberarse de gases, va a ir a una unidad de craqueo catalítico, para purificarlo y producir un derivado, el jet A1, un combustible para aviones. Por debajo de la obtención del querosén se obtiene el gasoil liviano, a unos 280 grados Celsius, que es un gasoil que está listo para ser usado. Luego se obtiene el gasoil pesado a 300 grados Celsius, que necesita otros procesos para ser usado. Se le hará otro proceso de craqueo catalítico para transformarlo en liviano y mezclarlo para obtener otros combustibles, por ejemplo, el de los barcos, conocidos como fuel oil. El gasoil pesado va a ir a otra planta de craqueo catalítico. De este craqueo se va a obtener principalmente gas licuado, nafta, gasoil liviano y gasoil pesado. La nafta obtenida va a ir a la planta de hidrotratamiento, el gasoil liviano al craqueo catalítico para continuar con sus procesos. Por último, se obtiene el residuo, resto de nafta, gasoil, asfalto, coque.
Los residuos van a pasar por 2 tratamientos antes de incluirse a otro de los procesos nombrados. Estos residuos van a ir primero a una unidad de vacío, a bajo punto de ebullición y presión, que permite separar gases, naftas, gasoil liviano, gasoil pesado, y también se producen nuevos residuos como el coque y el alquitrán. Las naftas y gases livianos van a ir nuevamente a la planta de hidrotratamiento, el gasoil pesado al proceso de craqueo catalítico, los residuos restantes van a ir a una última unidad llamada craqueo térmico o craqueo retardado. Del craqueo térmico y del retardado se obtienen GLP, nafta y gasoil liviano y pesado. Se vuelve a producir un nuevo residuo, el coque, que se utilizará en otra industria como la metalurgia. De la unidad al vacío queda un residuo que, junto con el gasoil pesado, forman el fuel oil.